La primera queja sobre abuso de algunos encomenderos españoles la escribe un indio americano totalmente alfabetizado. Y ya tenés a mediados del siglo XVI abogados que eran aborígenes, sacerdotes, tenés clérigos, tenés en todas las áreas del pensamiento de la época, ya tenés aborígenes que habían llegado a títulos universitarios. Y luego tenés incluso aborígenes que llegan a condición de nobles. Vos pensás que la mayor parte, acá en Sudamérica el país que tuvo más títulos de nobleza fue Perú, creo que eran 111 títulos, y se los consideraban nobles castellanos. Porque nosotros éramos en realidad hijos de Castilla. Claro, claro. Bueno, entonces éramos, nuestra lengua. Entonces España era la península ibérica y eran las distintas Españas. España era como un término genérico, claro, pero nuestra condición era de súbditos castellanos. Entonces esas familias que se fueron ennoblecidas eran muy numerosas y eran recibidos en las cortes españolas como pares, hacían carrera militar, se desarrollaban en todas las áreas dentro del imperio. Y además era muy común el cambio de funcionarios. Vos tenés, por ejemplo, en México 8 gobernadores que fueron filipinos. Acá Bertis era originario de lo que hoy es México, que se llamaba Nueva España. Y además también los logros o las victorias militares en cualquier punto de América se festejaban en toda América. En Cartagena de Indias, en 1741, los pueblos americanos, aborígenes y españoles, se unen para derrotar a los ingleses. Era una victoria fantástica, 3.000 españoles y aborígenes contra 30.000 ingleses, y fue una victoria para las armas españolas. Eso fue festejo de todos. Y tenemos una bandera común, ¿no es cierto? La aspa de Borgoña, que si la tenemos para mostrar es muy linda. Sí, sí, esa blanca con la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés. Y esa es la bandera que corresponde a todo el imperio español. Es la bandera común que tenemos con toda América. Entonces, esa bandera es la que nos unifica. Y vos sabés que esa bandera es también bandera del estado de Chuquisaca y bandera del Regimiento 1 de Infantería de Patricios. Pero en Estados Unidos es bandera de 2 estados, de Alabama y de Península de Florida, porque eran estados españoles y lo mantienen. Incluso hoy, si podemos pedir a la dirección que nos cierren la puerta. Sí, es muy complicado hablar con tanto ruido. Sí. Pero también es interesante ver cómo esa bandera, vos sabés que todavía hay tribus norteamericanas que la mantienen. Sí. Claro, porque los indios norteamericanos se sentían mucho mejor del lado español. Y hubo buena parte también de esclavos negros que vivían en la parte de la América inglesa, que se escapaban para llegar a territorio español. Y vos tenés en la península de Florida el fuerte Moss, o Mosse, que fue formado por soldados españoles, indios y negros que derrotaron a los ingleses. Entonces teníamos una fuerte identificación cultural. Todo eso, bueno, evidentemente en un plazo muy lento se fue siendo saboteado, ¿cierto? ¿Sabés que me gustaría que nos cuentes un poco, Patricio, los últimos días de Santiago de Liniers? Liniers, hablaste de las invasiones inglesas, sí. Creo que es sintomático un poco cómo es la caída, cómo va a periclitar Santiago de Liniers, ¿no? De apellido francés, igual que vos, sí. Defensor de la hispanidad, y que en su gran vocación, ¿no? de repeler a los ingleses en 2 oportunidades, en años consecutivos, se transformó en un ícono, ¿no? de la defensa contra la invasión inglesa, pero en nombre de la hispanidad con mayúsculas, ¿no? Claro, porque como él termina, no reconocido y ajusticiado por las revoluciones independentistas, en el contexto también de la Revolución Francesa. Sí, yo creo que si Argentina sobrevive todavía de alguna manera es un poco por el martirio de este hombre, ¿no es cierto? Que él era oficial español por el Tratado de Familia, ¿no es cierto? Los Borbones reinaban en España y Francia, así que podías ser militar en cualquiera de los 2 países y seguir tu carrera militar. Pero él fue un hombre muy fiel a la civilización, fue fiel al rey, fiel a la iglesia, y él veía en la Revolución de Mayo la maniobra inglesa, que además
había todo un exacerbamiento de los ánimos. Pregunto, ¿sabes por qué? Mirá, en el siglo XVIII, ya a mediados del siglo XVIII, América prácticamente estaba emancipada. Los pueblos acá eran muy autónomos de la corona española. Pero en el último tramo del siglo XVIII se realizan las reformas borbónicas, que implicó también, ¿sabes qué?, poner un orden impositivo. Porque acá, digamos, la burguesía comerciante criolla ganaba mucho dinero con el contrabando. Entonces los impuestos de la corona no eran altos. Sí, el mercado paralelo supuestamente legitimado, ¿no? Por supuesto. Y en realidad los impuestos no eran altos. Acá se hablaba, por ejemplo, del quinto real. El quinto real sería un 20%, que nunca llegó al 20%, llegó a ser el 10, el 8, el 7%, que era sobre la minería, por ejemplo. Y después había un impuesto para el comercio. Pero los aborígenes, por ejemplo, hubo épocas en que algunos lugares tuvieron impuestos y en otras épocas no. Hoy solo el IVA es el 21%. Así es. Y no, prácticamente el Estado se lleva el 50% de todo. Y si ves la coparticipación federal, Buenos Aires creo que se lleva el 70% de la riqueza. En aquel momento estamos hablando de que la metrópoli se lleva entre el 5 y el 8%. Entonces, acá se plantea un ordenamiento impositivo y a un buen sector de la burguesía no le gustó. Pero entonces se realiza la Revolución de Mayo, que en realidad fue sojuzgamiento, por ejemplo, de todos los pueblos aborígenes. Ya que buena parte, los aborígenes tenían un tratado muy especial con la corona española y tenían zonas de explotación para el cultivo de alimentos, por ejemplo, en toda América. Y esas tierras fueron confiscadas por los revolucionarios y nunca más se les devolvió nada a los pueblos aborígenes. Todavía hoy tenés algunos aborígenes, por ejemplo, en Ecuador, que reclaman sus tierras con la documentación que tienen firmada por Carlos III de España. Y que en realidad es válida. Pero los gobiernos revolucionarios les quitaron todo en una visión mercantilista, ¿no? Donde decían, donde está el comercio está la patria. Mitre decía, yo soy el hijo del comercio, ¿no es cierto? Y fíjate que la Revolución de Mayo la hacen un grupo de comerciantes que convencen a un grupo de militares apoyados por la flota inglesa que estaba anclada en el Río de la Plata y terminan haciendo una revolución de acuerdo a los intereses británicos. Y Liniers lo ve. Y Liniers lo advierte. Y Liniers es fusilado por fusileros ingleses que habían quedado desde 1806 y 1807 en Buenos Aires, trabajando para los revolucionarios. ¿Cierto? Y eso no se cuenta. De esa parte se le escapó a los libros de historia, ¿no? Por supuesto que no. Y bueno, escuché a Castelli que le dijo a Cisneros, nosotros esto lo venimos preparando hace 8 años. Claro. ¿No es cierto? Haciendo referencia. Antes de la revolución, claro. Antes de las invasiones inglesas. Antes de las invasiones. Y ya en 1799 el virrey Bertis advierte que ya veía ánimos secesionistas en algunos sectores de poder, pero básicamente en el sector de poder comercial. Pero después los aborígenes fueron realistas. Fíjate qué curioso. Mira, ahí es donde uno ve el poder de la civilización. Liniers era típicamente europeo, de raza blanca, de familia aristocrática, y tiene una identidad cultural con caciques aborígenes porque profesaban la misma religión. Entonces eso implicaba profesar la misma manera de entender la sociedad, de entender la economía, de entender los valores de familia, de entender la educación. Valores que fíjate que hoy no tenés esos valores en común en la sociedad. Hoy en Argentina tenés 40 millones de visiones de Argentina distintas. No tenés una unidad en concepción de familia, hoy ya no. No tenés una unidad en concepción de defensa, en concepción de economía, en concepción de educación, en concepción de valores. Hay una gran confusión. Es una sociedad mucho menos confundida. Y yo te decía esa comparación con los aborígenes, porque vos tenés, por ejemplo, buena parte de los generales realistas eran caciques. El general realista Agustín Agualongo era el cacique Agustín Agualongo. En Perú estaba el general Huachaca, era inca, hasta su apellido lo muestra, no lo denota. Sí, no adoraba al Tahuantín suyo, sino que era realista. Claro, plenamente. Después decía, ¿por qué esta es nuestra identidad? Entonces, como una vez decía un periodista mapuche, dice, nuestro encuentro con España, sí, en el siglo XVI fue violento, porque los mapuches eran un pueblo violento, pero luego España nos aportó, por ejemplo, la posibilidad de escribir nuestra lengua. Claro. Y nos aportó la posibilidad de construir viviendas y aprender y conocer los evangelios y conocer una civilización y conocer a los sabios griegos. Por eso, después los mapuches, cuando vino la independencia, estuvimos del lado del rey. Porque nosotros, digamos, lo que nos dio España fue todo crecimiento,
fue crecimiento cultural, crecimiento espiritual. Mapuches, araucanos. Sí, del sur de Chile, que no tiene nada que ver con la actitud que tienen los mapuches de hoy. No, totalmente separatista. Los mapuches de esos separatistas, están apoyados por Inglaterra. Entonces no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Sí. Pero en aquel momento ellos decían, nosotros no estamos con la revolución de los señoritos de Santiago, porque ellos trabajan con los ingleses. Y lo mismo pasaba acá. Fíjate, es más, la independencia del 9 de julio independiza un sector muy chico. Era un pedacito de Buenos Aires, Córdoba, un pedazo de Mendoza y un pedazo de San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y luego las provincias del Alto Perú, Cochabamba, Charcas, Potosí, Moxos, toda esa zona, que era la zona culta. Desde Cuyo, lo que será ahora, hasta el noroeste argentino y Bolivia. Sí, porque después, por ejemplo, a Santa Fe no le permiten participar, porque Santa Fe tenía la idea federal de Artigas. Y Artigas y todas las provincias del litoral y la banda oriental ya habían declarado la independencia el año anterior, en 1815, cosa que el argentino no sabe que tenemos el Congreso de Oriente. El Congreso de Oriente. Se cumplen 200 años. Exactamente. Se han cumplido ya, creo, ahora creo que es entre junio y agosto. Porque las actas de la independencia del Congreso justo hace de Oriente 200 años. Se han perdido. Ahora, las actas de la declaración de la independencia en Tucumán también se perdieron. Entonces, vos sabés que había un embajador, el embajador del rey de Suecia, estaba presente, ¿no? Y decía, este es un congreso rarísimo, estos diputados son raros, porque primero, se la pasan discutiendo sobre Licurgo, sobre Solón, sobre Rousseau, sobre los filósofos paganos y también sobre la Constitución inglesa. Inglaterra no tiene Constitución, todos sabemos que tiene la Carta Magna y un conjunto de leyes que hacen como un espíritu constitucional, pero no tiene Constitución. Acá se discutía la Constitución inglesa. Pero no están discutiendo qué tamaño va a tener ese país, cuáles van a ser los objetivos estratégicos continentales, si van a ser bioceánicos o no, cuál va a ser la relación con España, o sea, se independizan, pasan a negociar o pasan a ser enemigos. ¿Qué va a pasar con los territorios aborígenes que reconocían al rey de España pero no estaban invitados? No participaron, toda la región patagónica no participó del Congreso de Tucumán, ni la región de Chaco Formoseño tampoco participó. Otro sector del antiguo virreinato del Río de la Plata, el Paraguay, no fue invitado directamente. Chile tampoco participa, San Martín no envía diputados, aunque se le pide, directamente hace que Chile se convierta en un estado aparte. Entonces no determinan eso, no determinan qué sistema de gobierno, qué va a ser, república, monarquía, qué tipo de monarquía. Tampoco definen si van a mantener la lengua y la religión. Bueno, eso era básico. No, tampoco era tan básico. Cuando Argelia se independiza de Francia, determina, por ejemplo, queda abolido el idioma francés, queda abolida la Iglesia Católica, Argelia pasa a ser un país musulmán de lengua árabe y se expulsa a los franceses. Acá, ¿cómo ibas a hacer para expulsar a los españoles cuando éramos todos españoles nacidos en América, nuestros ancestros? Porque uno de los errores que hay en la interpretación es creer que acá había estados preexistentes, y acá no había estados preexistentes. No existía un Chile, un México, una Argentina, un Uruguay previa a la independencia. Sí, las provincias eran incluso más antiguas que los estados. Claro, y además te diría que tampoco había una España preexistente. Éramos todos hijos de una misma corona, que en realidad el rey lo que era la gran figura unificadora en espíritu de leyes. Claro. Y que nos permitía, ojo, también era ese espíritu de leyes nos permitía comerciar entre unos y otros, ¿no es cierto? Vos pensás que nosotros comerciamos, en 1810 comerciamos con Filipinas, y después que perdemos, después de la Revolución de Mayo, se pierde, por ejemplo, todo el mercado asiático. Pero, por ejemplo, perdemos otra provincia en África. Los argentinos no saben que Guinea Ecuatorial era parte del Virreinato del Río de la Plata. Eran compatriotas nuestros. Y no lo sabíamos. Y de hecho no fueron invitados. Y Artigas tampoco se lo invita. Se trata de que no venga. Es más, le dicen, ¿por qué no se subordinan a la corona de Perú, de Brasil? Pero luego del 9 de julio de 1816, acá también dice, che, si pasamos a ser parte del imperio brasileño, así evitamos el federalismo de Artigas y logramos mantener el comercio concentrado en Buenos Aires. Fíjate la barbaridad que se planteaba. Y Pueyrredón dice, no, pero para liberarnos del federalismo de Artigas, más que Brasil, yo preferiría entregarnos a Francia.
O sea, se pusieron muy regaladores con lo ajeno, claro, a nuestros procesos. Claro. Pero Carlos María Albert quiere ofrecer las Provincias Unidas a Gran Bretaña. Dice, estas provincias están deseosas de sujetarse a las leyes inglesas y al buen sentido, del buen gobierno inglés. Cuando ve que los realistas podían ganar, no, le manda otra carta a Fernando VII diciendo, no, en realidad yo era un buen chico realista, pero me confundieron. Yo me metí en la revolución porque pasé por ahí, vi luz y me metí, pero en realidad soy una doncella engañada. Realmente es vergonzoso. Y eso es producto, ¿sabes qué, Luca? De un abandono de la identidad.